Hola, buenas tardes. Estamos a 20 de septiembre de 2020 y bueno, vamos a hacer una pequeña actualización de cómo van los datos de la COVID-19 en Euskadi. Como siempre, recomendamos cumplir todas las normas de las autoridades. Y bueno, vamos a ello. Vamos a utilizar los datos abiertos a los que permite acceder el gobierno vasco. La misma Excel que proporciona el gobierno vasco es la que estoy utilizando aquí. Lo que he hecho simplemente es graficar algunos de los datos que proporcionan. ¿Vale? Los datos terminan a 18 de septiembre, el viernes pasado. Entonces, bueno, esta vez he elegido el método de poner simultáneamente varias gráficas en el mismo, o varios datos en el mismo gráfico, varias curvas, pues para poder verlas simultáneamente, ¿no? Que ayuda a hacerse cargo un poco de la situación. Entonces, como veis aquí, la primera curva que llama la atención es la de PCRs diarios, ¿vale? Ya hemos visto en vídeos anteriores cómo esta curva sigue un ascenso muy llamativo. Digamos que aquí la curva azul es la curva de fallecidos, luego hablamos de ella, son fallecidos diarios. Y cuando esta curva estaba al máximo, se estaban haciendo PCRs como la 10ª parte de lo que se están haciendo ahora. Aquí, bueno, simplemente los hemos dividido por 100 la cifra para escalar las curvas y poder verlas todas en la misma foto. Entonces ya veis que hay un proceso en el que va aumentando, luego disminuye algo durante el mes de junio el número de PCRs y luego se dispara otra vez, ¿vale? Esta curva lo explica todo porque esta multiplicación por 10 prácticamente de los PCRs explica por qué salen en estos momentos. La curva gris es la que da los positivos diarios por 100.000 habitantes. Y veis que está rondando los 40 más o menos y llegó en el pico de la pandemia a los 30, ¿vale? Digamos que esta era un poco más alta que entonces. Pero como bien se puede ver en esta gráfica, en realidad aquí los PCRs son mucho menores que los que se hacen aquí. Es lógico que se obtengan un número de positivos mucho mayor, porque estamos haciendo 10 veces más test, ¿vale? Lo relevante y lo que nos permite comparar la situación con la que había en el momento del pico es la curva verde. La curva verde es el porcentaje de positivo, es decir, de los test que hago, cuántos salen positivos. Entonces ya vemos que en el momento del pico llegábamos a un 50% de positivos aproximadamente, y en este momento, si seguimos la curva, que bajó prácticamente en junio a cero, en estos momentos está bajando y prácticamente está en un 5%, ¿vale? Una cifra bastante irrelevante, sobre todo si se tiene en cuenta que un altísimo porcentaje de esos positivos son asintomáticos, ¿vale? Son positivos que nunca veríamos si no hiciéramos los test, pasarían totalmente desapercibidos, ¿vale? Entonces esas son las tres curvas, ¿no? Veis que si vemos los casos, que es lo que están utilizando los medios de comunicación para justificar emergencia sanitaria y demás, parece que estamos en una segunda ola. En realidad, para nada, para nada. Estamos en una situación que no tiene absolutamente nada que ver con la que teníamos en marzo o abril, ¿vale? La curva azul es la curva de fallecidos. Ya veis que llegamos en su momento, esto era a primeros de abril, a tener prácticamente 40 y tantos, cerca de 50 fallecidos al día. Y ahora, si vemos el último dato, pues es de 3. Y esto también está muy relacionado con la curva de PCRs disparada,
porque evidentemente se están haciendo muchos más PCRs y es muy fácil que de las no sé cuántas pueden morir en Euskadi al día en condiciones normales 60, 70 personas que haciendo la cantidad de PCRs que se están haciendo, a las que mueran en los hospitales salgan 3, 4 que den positivo, ¿vale? Eso es perfectamente posible. Entonces, en realidad, lo que tenemos aquí para nada es una segunda ola de esto que hubo aquí, es otro fenómeno radicalmente diferente. Aquí mencionar el hecho de que es muy conocido y que está en el BOE, creo que del 17 de junio, si no me equivoco, 17 de esa época, en esas fechas, que el gobierno vasco, como los gobiernos de todas las autonomías en España, reciben fondos COVID en función de los PCRs que se hacen, en función de los positivos que aparecen y en función de las personas que se ingresan en hospitales y en UCI y en función de los fallecidos. Es decir, que estas curvas se pueden traducir a euros, ¿vale? No tengo ahora mismo a mano los euros precisos, pero estas curvas se pueden traducir a euros, lo cual también puede dar una cierta explicación del por qué esa escalada en PCRs que en el fondo está generando esta especie de burbuja con apariencia de una mini segunda ola que no es tal, ¿vale? Digamos que la situación en Euskadi para nada es una situación de emergencia sanitaria ni nada parecido. Si vamos además a la tasa de transmisión, al famoso R0, que es esta curva, vemos que, bueno, desde que se empezó a medir estaba por encima de 5 al principio, en estos 5,17, creo que es el primer dato que tiene el gobierno vasco registrado, en estos momentos está en 0,86. 0,86 quiere decir que el contagio va hacia abajo, no hacia arriba, ¿vale? Que el contagio está decayendo. Hay que tener en cuenta que por la forma en la que se calcula este parámetro, que se alimenta de los positivos que salen de los PCRs, que en un porcentaje mínimo de un 20-30% son falsos positivos, este parámetro encima está sobreestimado. Ese 0,86, sin duda, el real es muchísimo menor. Con lo cual, para nada hay una emergencia sanitaria ni una segunda ola. Realmente el virus está en franco retroceso según los propios datos del gobierno vasco. Y luego lo que me interesa de hoy es el tema también de las edades, ¿no? Vemos cómo en esta gráfica vemos los porcentajes de positivos por edad y vemos que entre 0 y 9 años es el 4%. Se está haciendo PCRs a los niños de forma innecesaria, porque primero no sufren la enfermedad y segundo no contagian, ¿eh? Desde luego no hay evidencias de que lo hagan. Y el porcentaje de positivos que dan a pesar de todo, de esa búsqueda proactiva, de positivos en los niños es pequeñísimo. Es un 4% de todos los positivos, incluso entre 10 y 19 años, que es edad de estudiantes todavía, estamos hablando de un 6%, ¿vale? En total un 10%, ¿vale? Unas cifras muy pequeñas, a pesar incluso de que ha empezado el curso escolar y demás. O sea, son cifras que se pueden calificar prácticamente de irrelevantes. Y otra característica de esta gráfica, por edades, es que el mayor porcentaje de positivos se están identificando en gente que está fuera de las poblaciones de riesgo. El riesgo realmente alto es a partir de los 70 años. La edad media de los muertos con COVID está incluso por encima de los 80 años, llega a ser mayor que la esperanza de vida. Y en estos momentos la tripa el grueso de esta gráfica está por debajo de los 60, incluso de los 50. Con lo cual, esta es otra explicación de por qué esa emergencia sanitaria en realidad no existe. No se puede soportar con datos, quizás se pueda soportar con otros argumentos, pero desde luego no con los datos que da el propio gobierno vasco, ¿no? Es decir, tenemos una mortalidad pequeñísima que ni siquiera se puede decir que esos pocos muertos que hay sean por COVID, sino más bien PCRs positivos identificados a gente que muere. Tenemos un porcentaje de positivos en claro descenso y prácticamente rondando el 5%. Y eso movido por encima por una burbuja de test positivos.
Entonces, a partir de ahí, la emergencia sanitaria evidentemente no existe y lo que existe es una emergencia social. Una emergencia social que se puede ver en esta foto en la que se ve cómo estamos sometiendo a las criaturas, ¿no? A nuestros niños, a un maltrato físico y psicológico intolerable. Tener a los niños respirando a través de una máscara con continuo lavado de manos, el mensaje psicológico que supone eso, además de todas las medidas de distancia social, de limitación en los juegos, en las relaciones, etcétera, es algo que no tiene nombre. Me cuesta hablar de ello porque pienso que es que no tiene nombre. ¿Eh? Creo que nuestros políticos enmascarados deberían quitarse la máscara, deberían aceptar que están alimentando una burbuja en la que huyen hacia adelante y tomar una vía razonable. Yo no tengo ninguna duda de que la vía razonable es la vía sueca, que ahora parece que también es la vía portuguesa, parece que el gobierno portugués ha optado por esa vía. Suecia en estos momentos es el país de Europa con menos positivos, con menos porcentaje de positivos y con una mortalidad nula. Y es un país en el que nunca hubo confinamiento, en el que no hay medidas de distancia social, en el que no hay mascarillas. Mientras nosotros estamos haciendo esto con nuestros niños, con todo, digamos, todo el contexto de tensión que genera también en las familias por los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto es lo verdaderamente grave de la situación. Esta es la enfermedad, la pandemia, la epidemia que estamos sufriendo, una epidemia de estupidez. Bueno, quizás si fuera de estupidez sería más perdonable, ¿no? Creo que yo estoy bastante seguro de que hay dolo, de que hay un conocimiento bastante claro en las autoridades de qué es lo que está pasando, de que todo esto no tiene realmente motivaciones sanitarias, no en este momento, si alguna vez las tuvo, cosa que creo que hay bastantes indicios de que tampoco es así. Y bueno, yo lo que tengo que decir aquí es eso, que la emergencia es escolar, es infantil, es social, es política y para nada es sanitaria. Así que bueno, invito a los políticos a que miren a estos niños, miren a sus propios hijos, a sus nietos y piensen en la sociedad que estamos alimentando. Euskadi no se merece esto. Hay evidencias suficientes y conocimiento suficiente para buscar alternativas razonables, más que contrastadas. Insisto en la vía sueca. Y bueno, y espero que alguien con influencia sea capaz de reaccionar ante esta situación en la que estamos. Y esto es todo. Muchas gracias, un beso grande y cuidaros.